no tenerle miedo, no sentir vergüenza por el paciente, aceptarlos al paciente, porque si no rompemos nosotros este tipo de barreras, siempre vamos a estar con una situación de que no me gusta o prefiero o me abstengo o no me doy de íntegro. Entonces no vamos a poder desarrollar ¿cómo se llama? Una relación persona-enfermero. Asimismo, enfermería en salud mental y psiquiatría es una especialidad que empleamos, como le digo, modelos y teorías del comportamiento humano. Básicamente trabajamos con el comportamiento humano, con el estado afectivo, con las emociones del paciente y tampoco nos ubicamos tanto en el individuo, sino que también enfocamos al ámbito familiar y también al ámbito de la comunidad. Bien, hago un alto, un stop, un paréntesis para mostrar y continuar con, digamos, la parte del constructo, ¿no? del conocimiento de lo que es el consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y jóvenes. El que sigue, por favor. Si yo les pidiera a ustedes, ¿me escuchan sin el esto aquí, no? Si yo les pidiera a ustedes que me digan una razón por la cual las personas consumen drogas, bueno, pues cada uno de ustedes va a tener una razón, pero una razón diferente desde su concepción personal, desde su concepción académica, desde su concepción cultural, desde su concepción económica. Es decir, para que me digan ustedes una razón, cada uno tiene un concepto, pero todos se enfocan al mismo problema. Entonces no voy a hacer porque nos vamos a demorar. El que sigue. Bien, haciendo un recuento a nivel mundial, en las Naciones Unidas existe una oficina de las Naciones Unidas contra las drogas y el delito. Según un informe mundial del 2023, hay muy pocas, para recordarles que hay muy pocas informaciones, un poco material actualizado de lo que es en salud mental y sobre todo en el consumo de drogas. Hasta el año 2015, 17, 18 existe, pero vino un periodo de pandemia, el cual eso a todo el mundo nos dejó como estábamos y recién nos estamos incorporando, Entonces, acá nos habla de nuevas estimaciones sobre el número de personas que se inyectan drogas son superiores a los anteriores. Más adelante vamos a ver algunos cuadros de que se ha duplicado el consumo de drogas. Los tratamientos y otras intervenciones son insuficientes, en particular por la cifra de personas desplazadas debido a la crisis humanitaria. Acá también hay que recordar un tema que no se estaba considerando, Doctora, no sé si tiene un líquido para poder... Me van a disculpar porque como he bajado del carro, es un poquito que recién me está afectando un poquito el cambio. Bien, entonces, cuando hablamos de este concepto debido a las crisis humanitarias, del desplazamiento, básicamente me estoy refiriendo a qué? De que nosotros no contamos pues con esta crisis humanitaria de los extranjeros llamados los venezolanos. No lo contábamos. Entonces, ahora sí me escuchan, ¿no? Este desplazamiento nos ha generado no solamente lo que vivimos en este momento, situación de incertidumbre, de inseguridad, porque vienen con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de cultura. Antes no había acá lo que existía, no había lo que vemos todos los días, los asaltos que se veía directamente usando armas de fuego, por cosas insignificantes, ¿no? Y esas cosas nunca lo habíamos tenido. A eso se agrega de que nos han traído también nuevos métodos de consumo de drogas. Antes era
un poco difícil ver a personas fumando en la calle marihuana o droga, muy poco. Se veía, pero era muy poco. Ahora tú ves que los venezolanos paran con y no le importa absolutamente nada. Entonces, eso también ha hecho un cambio en la estructura del informe. Después hablamos de drogas sintéticas. Actualmente, ¿por qué toco este tema de las drogas sintéticas? Porque ahora es muy fácil conseguirlo por el precio. Ha bajado mucho el precio. Antes costaba 90, 80 soles. Ahora pues se consigue por 5 soles, 4 soles, ¿no? Entonces, en estas drogas sintéticas, en el mercado abunda, claro que no es muy mencionada para el consumo, y si se consume es en un porcentaje moderado, pero sus efectos son devastadores, o sea, existen efectos letales. Ahora existe un nuevo término que se llama las nuevas sustancias psicoactivas, se está hablando. Y estas nuevas sustancias psicoactivas incluyen a las drogas sintéticas, y acá estamos hablando del fentanilo. Yo les invito para que entren a Google y puedan ver sobre lo que sucede actualmente en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Filadelfia, donde el fentanilo está acabando con las personas en cuanto al consumo. Y eso no se está hablando, o sea, se cree que es solamente en Estados Unidos, pero ya dentro del ámbito de la docencia, pero enfocado al ámbito de la salud, ya está en algunos países y en nuestro país ya está dándose. Entonces, son consumos muy mortales, muy mortales. El narcotráfico también está acelerando la devastación en la cuenca del Amazonas. ¿Por qué? Porque la fuente primaria de exportación sigue siendo pues la coca. Y es necesario pues un mayor monitoreo de estas sustancias psicodélicas, que sobre todo implica a la salud pública. El que sigue, por favor. De la Oficina de las Naciones Unidas, la UNODC, nos habla de las tendencias actuales. Este es un cuadro de 2020, antes de la pandemia. Había 284 millones de personas de entre 15 a 64 años que consumieron alguna droga en los últimos 12 meses, es decir, 5.6%. Estamos hablando del grupo de edad. Se supone que hay un aumento del 26% en comparación al año 2010. Imagínense, en una década ha habido un aumento. Y es más, porque en estas circunstancias actuales en que vivimos, con esto de la inteligencia artificial, los cambios son más rápidos. O sea, no podemos hablar un cambio a lo que veía conversando con el taxista. Me decía, esta universidad es muy bonita y va a cambiar, ojalá que cambie la carretera. Sí, van a implementar los cambios, pero los cambios tienen que ser ya. No podemos proyectarnos a 5 plazos o a 10 años. O sea, los cambios son actuales. En estas estimaciones mundiales, por ejemplo, 209 millones de personas consumen el cannabis, o sea, la marihuana. Luego los opiáceos, 61 millones, anfetaminas, 34 millones, cocaína, 23 millones, éxtasis, 20 millones. Pero me dirán, pero si el consumo más es cocaína, pasta básica, ¿por qué marihuana? Es que la marihuana es una droga, actualmente lo vamos a llamar casi legal. Este consumo de drogas casi legal es porque han ido, de alguna manera, se escucha, ¿no? De alguna manera han ido en algunos países legalizándolo. Y es más, actualmente ustedes saben de que en nuestro país y en otros países se utiliza el cannabis para consumo médico. Entonces, y eso también estamos en un dilema de poder decir si es bueno o es malo. Ahora, algunos países sí lo han considerado y están legalizadas. Por lo tanto,
si hablamos de que si eso no es una droga legal o ilegal, eso ya va a quedar en un debate. El que sigue. Esta es una opinión sobre drogas en universitarios en Lima. Esto es del año de 2018, si no me equivoco. Entonces, acá nos habla de una descripción, de una muestra de un grupo de personas en el cual se ve de que han participado 49.8% de mujeres y 50.2% en varones. A grosso modo, nos habla que las sustancias empleadas aquí, más es las sustancias de benzodiazepinas o también las sustancias energizantes. Las sustancias energizantes también son consideradas unas drogas. Ahora, eso se vende normalmente como una cosa normal. Tú vas a una farmacia y lo pides, ¿no? Luego tenemos otro tipo de sustancias, medicamentos, ¿cómo se llaman? De medicamentos supresores. Luego tenemos la marihuana y viene en orden, en un porcentaje menor, los otros tipos de sustancias. El consumo que se ha dado en cuanto a su, si le preguntaron, ¿era dentro de su universidad o fuera de su universidad? 26% dijeron que sí, se vendía dentro de las universidades. Y un 24% fuera de las universidades. Y un 49%, casi 50%, no sabe y no opina. Eso de no sabe y no opina no creo, todos sabemos. Como les decía, esto se maneja como un submundo. Nadie quiere decir, mi hijo consume, mi amigo consume, mi primo consume, mi profesor consume, la trabajadora consume, la enfermera consume, el médico consume, pero ¿qué cosa consume? Consumen pues varias sustancias psicoactivas. Y también en esta opinión de esta descripción se habla de que si esto lo consumen cerca a la universidad, sí dijeron 35%, no 12%, y un 52% que no sabe y ni opinan. O sea, no viven en este mundo, no viven en la universidad, no saben de lo que sucede. Eso está para cuestionarlo, o para debatirlo, o para hacer un trabajo de investigación. Después hablamos que si algunos alumnos consumen, sí, 47%, no, 19%, no saben o no opinan, 32%. Acá, que si saben, sí, sabemos. Todos sabemos, eso no puede escapar a lo que saben. Sino ¿qué cosa falla? Falla el sistema o los medios de comunicación. La identificación temprana del estudiante que consume o no consume. Porque sí se sabe. Pero ¿cómo yo podría cerciorarme si consume o no consume? Y quiero saber el 100%, no quiero llevarme de los dichos y hechos. Bueno, pues le hacemos un examen de orina y sale ahí que si consume o no consume. Entonces, es fácil y es práctico, no podemos escapar a esas cosas. ¿El que sigue? Tenemos otro trabajo que se ha realizado en el 2017. Esto lo llevó a cabo Segro. Seleccionaron 8.352 personas entre 12 a 65 años. Se tomaron el género, se tomó en cuenta lo que son las regiones, el grado de instrucción y la edad. El que sigue, por favor. Este es un cuadro, pero el panorama general. En el panorama general vamos a ver la prevalencia de la vida. La prevalencia en relación a la incidencia. La prevalencia es cuando ya la persona ha iniciado su consumo. La incidencia es cuando por primera vez, ¿no? Cuando hablamos de la prevalencia, es un indicador general que refleja la tasa de personas que han usado una sustancia al menos una vez al día. En este cuadro también vemos que una persona ha consumido una droga, no necesariamente se convierte en adicta. Esta definición nos lleva a nosotros a veces a poder cambiar el chip que tenemos, sobre todo los que ya estamos en el grupo de personas adultas mayores.
siempre hemos creído, o de repente nos han dicho, de que si consumes una sola vez, ya de ahí te enganchas y sigues para toda una vida. Pero van cambiando pues los términos según los avances, según las investigaciones, y no es así, no es así, porque todos en algún momento de su vida van a consumir, directa o indirectamente, pero eso no les hace de que ya van a ser, ¿no?, personas que van a caer en el consumo. No quiero probar porque si no ya me voy a volver una adicta. No es así. A veces en el hospital, cuando ingresaban pacientes y trabajábamos en el pabellón de adicciones, me acuerdo que supuestamente los que trabajábamos en el servicio de adicciones somos pues los subespecialistas o los superespecialistas, ¿no? Pero sucede de que una fecha ingresó un paciente y se encontró un paquetito blanco, pasta básica de cocaína, pues ya se supone, porque los pacientes cuando ingresan hay una revisión minuciosa. Pero después no parecía, ¿no? Por el tacto, por lo que nos habían enseñado las capacitaciones, pero en las capacitaciones a nosotros nunca nos decían prueba, o sea, teníamos que probar. Y ahí es donde que, por experiencia les digo de que la mayoría decía, no, ¿cómo voy a probar? No, yo no pruebo porque, ¿cómo voy a probar la cocaína? ¿Cómo voy a probar la pasta? ¿Cómo voy a probar la marihuana? No, de ahí me engancho, pues no. Pero teníamos que hacerlo, entonces un grupo lo hacíamos, entonces para probar, así como las películas, ¿no? Y cuando pruebas en la punta sientes un adormecimiento, así cuando vas al odontólogo no sientes que se te adormece toda la lengua, te adormece toda la lengua y todo. Entonces, no, pero hemos encontrado esta bolsita que por acá. Pero había otro compañero que decía, no, pero esto no me parece. Y yo estaba de turno, pero en otro servicio, y me llamaron, oye, mira, que todo lo otro, te agarré. Nada, y era harina, tanto show, tanto problema por una cosita de harina. Entonces eso nos lleva a que a veces tenemos que romper eso. ¿Cómo voy a conocer? Entonces, imagínense, en el Hospital Hermílio Balizán, en el pabellón de adicciones, donde que están los super especialistas, no sepan reconocer, ¿no?, una droga. Ahora, no por lo que hemos consumido, no, por lo que tenemos que consumir para poder identificar. Entonces, por ejemplo, yo paso cerrados mis ojos por un grupo de personas, yo sé quién fuma tabaco, quién es paciente psiquiátrico, quién es consumidor de marihuana por el olor. Entonces, eso nos hace ser un poquito, como dice, especialistas en salud mental y psiquiatría. Después, en el Perú las drogas más consumidas son las legales. Eso sí ya sabemos, ¿no? El alcohol, el tabaco y sobre todo mayormente en mujeres. Como ahora se habla de la igualdad de género, entonces ya pues todos por igual, tanto varones y mujeres. Sí, y siendo un poquito más serios, sí, la verdad que ha aumentado el consumo de drogas en mujeres, entonces ya está un poquito equilibrado. Lo que sucede es de que las mujeres toman un poco más escondido. O sea, no toman como los varones en la cantina, porque no, qué roche, qué dirán, no. Pero sí, ¿no? Y ahora algunos me dirán, pero también se toma poco. Sí toman poco, pero cuando toman también toman, ¿no?, de lo que los varones toman en poca cantidad casi todos los días. Bien, entonces, la droga legal más consumida es la marihuana, como siempre. Es que la marihuana ya casi es algo, hasta cierto punto, casi una droga legal. Con esto, como les decía, que ahora pues todo el mundo se fuma, ya ver a alguien fumando su marihuana, de repente pues una persona con cáncer está fumando, porque está fumando, ¿no? Entonces, ¿qué haces fumando marihuana? Tengo cáncer, pues estoy fumando. Bueno, será por eso. ¿Qué sigue, por favor? Ahora, oportunidad de ofrecimiento de drogas ilegales. Acá vemos de que en Lima el 24.9% es las personas que han tenido esa ocasión donde que le han dicho, ¿sabes qué? Consume, toma, te invito. En provincias un 29.5%. Ojo, en provincias ha aumentado. ¿Por qué será? ¿Ustedes qué creen?
porque en provincias a veces se produce la cocaína, es más fácil conseguir la coca, porque las personas que siembran consumen su coca, pues, ¿no? Y es fácil convertir la cocaína en marihuana. Asimismo, la pasta básica de cocaína, 10.1 en Lima y 9.4 en provincias, casi igual, casi igual. Cocaína, 8.5 y 5.2 en provincias. El éxtasis, 2.0 en Lima y 3.0 en provincias. O sea, más en provincias, ¿por qué? Ya les dije, primero el costo y después las pastillas sintéticas, las drogas sintéticas, ahora se fabrican y no sabemos de qué es, pero ahora es en tableta, en pastillas, en chicles, en dulces. Entonces es más fácil transportar a que yo me vengo de Lima, hoy día que vení en mi mochila me traigo 2 kilos de pasta básica, entonces es más pesa y todo, a que me pueda traer una bolsita con caramelos y ya con eso para todo soluciona. Bien, luego edad promedio del consumo de drogas sociales hablan, e ilegales. El alcohol, 17.2, femeninos, un poco más. Tabaco, ya sabemos que las mujeres fuman más que los varones. Habría que hacer trabajos de investigación, ¿por qué les gusta fumar más a las mujeres que a los varones? Marihuana, estamos hablando un poquito más en las mujeres, pasta básica, sí, más son los varones y la cocaína está por ahí. Entonces, pero estos son datos del año 2018, 17. Entonces, imagínense que ya debe haber cambiado, ¿no? De repente ya es mayor los datos acá. El que sigue, por favor. Bien, ahora voy a hablarles un poco acerca del modelo interactivo del uso de las drogas. Acá ya voy explicando un poco cómo vamos entrando nosotros a la experiencia del consumo que tienen los adolescentes y los jóvenes y algunos que ustedes pueden consumir. La droga, hay que ver primero la vía de administración, si es oral, nasal, intradérmica, etc. Más fácil es la vía oral, ¿no? Luego, los efectos. Algunas drogas son más fuertes, ¿no? ¿Cómo lo sientes? Más fuerte, perfecto, muy bien. También, ¿qué tipo de acciones colaterales te van a causar después del consumo? También tenemos que ver la pureza. Actualmente, para disminuir un poco los costos, las personas que lo preparan lo combinan con otro tipo. No es ya una cocaína pura. La potencia y la calidad. Entonces, a veces, por los precios, se ve que el costo puede ser diferente. La forma, la presentación. Actualmente, tenemos presentaciones muy distintas. Se presentan, como les dije, en pastillas, se presenta en alimentos, en empanadas, se presenta también en dulces, se presentan en etiquetas para adherirse, es decir, es más fácil, ¿no? Y el precio también es un poco más relativo, ha bajado el precio, ha bajado. La disponibilidad es mayor. Ahora agarras el teléfono y delivery. ¿Sabe qué? Me trae en mi casa, quiero que me traiga un paco de marihuana o quiero que me traiga y lo pides, ¿no? También hablamos de la interacción con otras drogas. Actualmente hablamos de diagnósticos duales, se llaman. A veces las personas no solamente tienen un diagnóstico de adicción a la cocaína, también tienen al alcohol, también tienen a la marihuana. Ahora ya no todas las personas como antes. Oye, eres chelero nomás, ¿no? Sí, porque yo no tomo nada de, ¿cómo se llama? Pisco, trago corto, no tomo yo.
¿Eres solamente hierba nada más? Sí, nada más. ¿Solamente eres coca? Sí, pura coca. Ahora ya no. Ahora el consumo es variado. Las personas, los adolescentes y los jóvenes consumen todo para poder, ¿qué cosa? Sentir los efectos. Bien, y también tiene que ver la experiencia previa. Entonces, esta experiencia no solamente es personal, sino también puede ser una experiencia familiar, ¿no? Porque en la casa consumen los hermanos, los tíos, los primos. Luego vemos la persona. En cuanto a la persona, vamos a ver la reacción física y emocional. Las personas generalmente consumen cuando tienen problemas o disfunciones en su capacidad de adecuación, de comunicación, de relaciones, o cuando han tenido problemas, ¿no? Que han afectado un poco lo que es la esfera afectiva, la esfera mental. Voy a decirlo bien claro. Una persona, ¿por qué consume drogas? Puedo decir, ¿cuál es su nombre? Pedro. Piero, y usted que está alegre, ¿cuál es su nombre? Jimena. ¿Ah? Jimena está alegre, ¿no? Entonces, y Piero está un poco serio, pero está ahí, Piero, como le decía. Entonces, la reacción física. Para empezar, estamos haciendo una diferencia entre varón y mujer, ¿no? Para empezar, la parte física. También son jóvenes, a diferencia de que de repente ya, bueno, consideres ya adulta mayor, bueno, perfecto, por mí no hay ningún problema. La parte emocional tiene que ver. Entonces, ahora, si los dos consumieran la misma cantidad, el mismo tiempo, y de acá, viendo en la bola, en el futuro, ¿por qué Piero se quedó un consumidor, ahora ya está consumiendo pasta? No, pues estamos hablando de un supuesto. O sea, no te asustes, o sea, es un supuesto. Ahora, bueno, si hay cualquier coincidencia, ya es cosa del destino, no es una cosa mía, así no te sientas mal, ya. Entonces, estoy hablando de un supuesto. Entonces, más adelante usted ya pues pierde todo lo que es el control, el uso, el abuso, está en la adicción, lo vemos por tarma, consumiendo ya en un estado calamitoso. Y usted, bueno, pues tuvo la suerte de que consumió y salió. Entonces acá viene una pregunta: ¿por qué Piero y por qué Jimena se han consumido igual cantidad de droga, la misma droga, en la misma vía de administración? ¿Por qué Piero se fue a un consumo extremo, llegó a la adicción, y por qué Jimena no? Tiene que ver mucho, como les dije, de la persona. Tiene que ver su estado de salud, tiene que ver su estado emocional, tiene que ver su tolerancia, su conocimiento, sus creencias, sus recuerdos, sus expectativas. Hay todo un conjunto de factores que hacen que Piero se haya ido a una dependencia y Jimena no. Pero también tiene mucho que ver, y siempre lo repito, tiene que ver el proceso de su desarrollo. Para mala suerte, Piero, cuando nació, el padre lo abandonó. Entonces él ha crecido sin la figura paterna, o al revés puede ser. En cambio usted no, usted nació en cuna de oro, o sea, papá y mamá ahí siempre. Luego, Piero ingresa al jardín y en el jardín sufre un abuso sexual. O en la casa, el tío. Pero no te asustes, solamente estamos hablando de un supuesto. Piero, por favor, tranquilo. Jimena, tranquilo, no ha pasado nada. Hay Jimena, amor, cariño, control, comunicación, etc. Luego Piero
va a la secundaria y sufre bullying. En cambio Jimena no, va a un colegio, tiene su comportamiento, su conducta, o sea, su formación ha sido con sus pares, de buena relación, de buena comunicación, eso le ayuda, son cosas que ayudan. En cambio Piero no. Entonces, estas cositas, y encima todavía Piero, ¿en qué ciclo estás? Tercero. Tercero. Acaba de su enamorada de dejarlo. Ahorita está despechado, solo, triste. Entonces, en cambio Jimena le llueven los pretendientes, si tiene, como sea. Entonces, esas cositas, señorita Jimena, tampoco, yo no soy brujo ni adivino, solamente estoy mencionando. Si por ahí las cosas se dan con la realidad, ya no es mi problema. Yo no he venido, no le he pedido a la directora, a la autora que me mande de cada uno, los que están, yo no, simplemente estoy hablando, nada más. Bien, entonces, vean ustedes de que tiene que ver mucho la persona en sí también. Entonces, acá estamos hablando de que el consumo de drogas será hereditario, será congénito, sí es hereditario, si es congénito. Ahora, es como las enfermedades psiquiátricas, es como la esquizofrenia, como el bipolar, es como la depresión, etc. Todas las enfermedades psiquiátricas son incurables. Por ahí quiero que ustedes se pongan acá en la cabeza, estimados docentes, estimados alumnos, profesoras, que todas las enfermedades psiquiátricas son incurables. Ahora, ¿qué pastilla estás tomando tú? No, sino que había un contexto en lo que usted dice y tiene bastante relación, en que por decir las personas que han sufrido o que han padecido este tipo de situaciones que usted ha mencionado, hay un daño a nivel emocional, y cuando gobierna ese lado emocional que tenemos, hay una afectación a nivel de neurotransmisores. Entonces, ¿qué es lo que hace la droga? Hace que estos neurotransmisores puedan ser exprimidos para poder sentir del dolor que sienten a un estado de satisfacción. Claro, ese neurotransmisor es la serotonina. Entonces, aparte de la serotonina, también estamos hablando de dopamina. Entonces, no entro mucho en esto porque no quiero, ¿no? Pero tiene que ver, efectivamente. Entonces, estamos hablando de neuroquímicos, porque las drogas te cambian a nivel del cerebro, te cambian. Entonces, para no salirme del problema, ¿en qué iba? ¿Qué pastilla tomaba? ¿Perdón? ¿En qué pastilla consumía? No, lo decía por su compañero que está sentado, ¿no? Bueno, todas las enfermedades psiquiátricas son hereditarias. Ahora, por favor, no sé... Sí. Por ejemplo, hay varios, o sea, yo soy la enfermera de acá de la universidad. ¿Perdón? Soy la enfermera de acá del servicio de tópico. Ya. ¿No? Hay alumnos que han venido con depresión y obviamente están teniendo su tratamiento psiquiátrico con clonazepam, sertralina. Y si usted menciona que la enfermedad psiquiátrica va a perdurar, estos alumnos, o sea, aunque ya sé a dónde vas, ya. Ok. Está bien tu preocupación, está muy bien y es bueno porque es mejor ahora decirlo, aclararlo y vamos a darlo como un conversatorio, ya. Perfectamente sé a dónde vas y te voy a responder de la siguiente manera. Cuando digo que las enfermedades psiquiátricas son incurables, no quiere decir que van a ser para toda la vida. Es como la diabetes. ¿La diabetes es curable? La diabetes. Pero si toma usted sus pastillas y todo, usted va a vivir una vida feliz y casi normal, ¿no? Ya, algo parecido. Entonces, cuando digo yo, no, tampoco se alegre, porque mire, vamos a ver, usted que trabaja acá, sí hay un alto índice de alumnos con depresión, sí. Ahora, pues una depresión leve, una depresión moderada. ¿Quién no ha pasado por una depresión?
Usted ya no, porque usted ya está en una situación difícil. Tantos problemas que ha tenido, ya olvídate, hasta intento de suicidio tiene el señor. Estamos hablando, por ejemplo, a ver, de usted. ¿Quién no pasa por una depresión, no? Entonces a veces, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué vienes así? Ay, chica, amiga, estoy con la depre. ¿Quién ha escuchado eso? Y también lo han manejado eso. Y además, ¿qué es la depresión? Habría que pensar, ¿no? ¿Qué es la depresión? Es un estado donde que tu afecto está disminuido debido a muchos factores. Entre ellos, cuando nosotros no tenemos esa capacidad, por ejemplo, de resiliencia, no tenemos esa capacidad de comunicación, cuando tu sistema emocional, tu comportamiento y tu conducta no está muy estructurada. Pero ¿cómo va a estar estructurada con todo lo que le ha pasado a Piero? Entonces, pero ojo, yo quiero que ustedes, por eso, de alguna manera, vayan viendo de que cómo, y es más, Piero tiene carga hereditaria. Tiene un tío que ha sido un paciente consumidor de alcohol, por decir. Entonces, por ahí viene la cosa. Entonces, si nosotros quisiéramos rápidamente decir, ¿qué hacemos en el aspecto preventivo? Pues facilitar o fortalecer la comunicación, el amor, el afecto, control padre-hijo, hablar siempre con cosas actuales. Es decir, hay cosas que a veces nosotros dejamos escapar, cosas que a veces creemos que eso no es suficiente. Pero ya ven todo lo que le pasó a Piero. ¿Por qué? Porque también empezamos del papá. El papá es un vacunador que vino y se fue. Pero y la que recibió la vacuna, también ¿por qué recibe la vacuna? Entonces vamos por ahí. Entonces a esto viene un poquito que es en consecuente de, a causa de. Bien, entonces, cuando le digo de que son incurables, a eso me refiero, ¿no? De que sí se rehabilitan, sí. Hay pacientes que son esquizofrénicos y son profesionales de la salud, son médicos, son enfermeras como usted, perdón, como cualquier otra enfermera. También he visto ingenieros, abogados que trabajan normal, pero están tomando su pastilla. Acá es que tienen una buena adherencia al tratamiento. El problema es cuando no aceptamos la enfermedad. Entonces, no aceptamos muchas veces por múltiples factores, situaciones. Hay que aceptar la enfermedad. Pero ¿cómo voy a aceptar si yo tengo barreras? Es difícil decir, o es más fácil decir, por ejemplo, ¿no? Los ejemplos que siempre pongo, decir, mi papá tiene cáncer, perfecto. Mi papá tiene esquizofrenia. Pues vamos a hacer una apoyada, pues, para que, ¿cómo se llama? A ver, para ellos, para su familiar y todo. A ver, vamos, ¿quiénes compran la apoyada para ir a la casa de la señorita que tiene su papá, ¿qué le dije? Cáncer. Todos compran, vamos a su casa, nos divertimos y todo. ¿Quiénes compran la apoyada para él que su papá tiene esquizofrenia? Libre de comparar, será su amigo íntimo, si no, por cumplir y me traes a mi casa de libre, no van a su casa porque no, su papá es esquizofrénico y ¿se dan cuenta? Entonces, si nosotros no vamos rompiendo ese estigma, esa forma de pensar acerca de las enfermedades mentales y tenemos mala información, mala comunicación, etcétera, no vamos a poder sobrellevar y tampoco no vamos a llegar a lo que en un inicio queremos nosotros, el cuidar, la gestión del cuidado del enfermero en salud mental y psiquiatría. Pero si yo no estoy empoderado, yo no estoy identificado, ¿cómo podría? Bien, entonces regresando, cuando hablamos de la persona, tiene que ver de la situación, de la anímica de la persona, tiene que ver de la edad. A menor edad hay un pronóstico reservado. A mayor edad, bueno, puede haber una rehabilitación pronta. Tolerancia.
la capacidad de la persona de poder, como en esos términos ustedes, resistir al consumo. Y a veces eso lo vemos en la práctica. Estamos en la reunión y de repente, oye, mira, Juan, o de repente vamos a tomar con Piero. ¿No te molestas, Piero, que tomen? Allá, perfecto. Piero va a las fiestas y todos nos asombramos de Piero porque Piero es el rey de la fiesta porque toma y no se embriaga, mientras los demás ya toman y ya se duermen, ¿no? Entonces, pero eso se llama tolerancia. Cada vez su organismo pide más y más para sentir la misma satisfacción. Es por eso que a veces hacen cambio. Y a la cerveza no le hacen nada, pasan al whisky, pasan a otro tipo, ¿no? Sí, aguardiente y después terminan con el querosene. Entonces cada vez más y más su cuerpo va a pedir. Bien, entonces también tiene que ver las creencias, ¿no? Los recuerdos, las expectativas, creencias en el ámbito cultural. Eso mucho se da, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a ir a un compromiso, y si me voy más a Jauja, y durante toda la temporada de los cortamontes, pues allá paso mareado toda la temporada, porque me voy a un sitio y allá tienes que tomar. Si tú no tomas, eres creído, eres ¿perdón? No hay que ir a los lugares que toman para uno decir no tomo. En todo sitio toman. En todo sitio toman las personas. Sí, pero en un sitio toman mucho. Te exigen, o sea, como cultura estoy hablando. O sea, tú tienes que ir y tienes que tomar. Si tú no tomas, entonces es un desaire que tú le haces al grupo. O sea, tienes que tomar. O sea, hay culturas en que tiene que tomarse. Claro. Ya sabe que hay esa cultura y uno no toma. ¿Para qué ir a esas reuniones donde la gente toma? Es que a veces los compromisos, mire, los compromisos laborales, los compromisos académicos, y todo tipo de compromisos, siempre va a haber un vino, un champán para poder. Acá el problema es que decir no. Porque yo me reúno con compañeros también. Yo ahorita estoy en una etapa de abstinencia, no tomo hace más de 30 años, no tomo. Y todo el mundo a veces dice, ay, pero tomabas de repente, sí, tomaba, pero ya no tomo. Entonces voy a una reunión y a veces me encuentro con amigos, están tomando, y bueno, tomo cerveza, tomo Inca Cola para que un poquito se parezca, y muy bien, si están tomando vino, tomo una Coca-Cola. Pero después ya cuando veo que ellos ya empiezan una situación que va avanzando, ya me retiro. Ya me retiro, cumplo para que no me estén de alguna manera diciendo que soy ingrato, que soy creído, que etc. Entonces, pero sí, hay que cumplir. Pero es bueno decir no, es bueno decir no. Y eso nos cuesta un poco. Así es. ¿Y por qué nos cuesta? Porque tiene que ver el ambiente, pues. Como decía la doctora, la docente, si voy a un sitio donde que todos toman, entonces ¿para qué voy? Entonces mejor no voy. Pero a veces tienes que ir. Si un familiar falleció y va usted, a veces ahí todos toman, en el velorio. Sí, he observado que además de tomar, mastican coca en los velorios. Al menos aquí en Tarma que he ido, porque a mí me ha chocado eso al venir acá, ¿no? Entonces, y como usted dice, a los lugares donde uno va siempre está el licor, ¿no? Y uno dice, no. Y ahí vienen los problemas. Y últimamente fui a un velorio, donde había cerveza, aguardiente, y la gente normal, o sea, así como uno pasa su fuente con bocaditos, galletas, pasaban una fuente con hoja de coca. Por eso usted dijo algo normal. Esa normalidad es ya cultural, es cultural. Hay velorios donde que no hay eso. Cuando a veces personas fallecen, depende del entorno cultural, a veces ni tampoco no hay velorio, simplemente lo entierran y nada más. Todo es cultural. Entonces, el ambiente donde
¿Dónde? ¿Dónde voy para poder consumir? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Entonces ya eso empieza la jerga que manejan las personas por consumo de sustancias psicoactivas. Oye, ¿y cuándo? ¿Dónde? Y lo otro, ¿va a haber o no va a haber? No, no va a haber nada. Entonces no voy. Esa fiesta va a estar, pero fea, no voy. Pero si dicen, oye, ¿va a haber? La fiesta está buena, vamos. ¿Con quiénes? Pero ese grupo, vamos a ir con la profesora a una reunión. No, esta profesora no toma ni siquiera un brindis. ¿Para qué vamos a ir a la profesora? Un ejemplo, no sé. Ya. Entonces, es que yo soy bastante directo y, ¿no? Entonces, a veces... Bien, ocupación, también de acuerdo, tiene que ver por el grado de educación, contexto social, la oferta, grupo de pares, si voy entre amigos, ahora hay muchas clases de amigos, amigos académicos, amigos de trabajo, amigos de mi promoción, etc. Cambia las circunstancias, la cultura, los medios de comunicación y la publicidad. La clasificación de las drogas, ya rapidito, por su origen, pueden ser naturales, pueden ser sintéticos, según la normatividad, legales o ilegales. Entre las legales, como les dije ya, la marihuana, dentro de un poco tiempo va a ser una droga legal. El que sigue, las drogas tienen tres factores, tres formas de interpretarse: los depresores, los estimulantes y los alucinógenos. Ahora, no necesariamente no necesariamente una droga puede ser depresor. También tiene una función de estimulante y también tiene una función de alucinógenos. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de depresores, estamos hablando del alcohol, que es una droga legal, las benzodiazepinas, que es una droga legal médica, ¿no? Y otros, tú vas a la farmacia y lo consigues, ¿no? Lo consigues la benzodiazepina, puede ser clonazepam, alprazolam y todos los derivados. Opioides. Los opioides últimamente es una nueva, se está dando una nueva estructura en cuanto a su comercialización. Nosotros no sabemos realmente desde los laboratorios dónde lo preparan. Entonces cada vez nos ofrecen más drogas sintéticas. Los solventes, los barbitúricos, el cannabis a baja dosis. Entonces acá puede estar incluido de repente pues las personas por enfermedades, ¿no?, que están consumiendo el cannabis. Luego los estimulantes, la anfetamina, la metanfetamina, la cocaína, la nicotina, la cafeína y el MDMA. Este tipo de drogas estimulan. Estas drogas son las que deprimen. Entonces, yo siempre a veces les ponía ejemplos. Cuando por este desplazamiento que ha sucedido con los venezolanos, cuando ellos asaltan, cuando ustedes ven en la televisión, cuando asaltan, matan, la forma de su conducta desadaptativa que ellos toman, va acompañado ¿con qué? Por drogas. Ellos no lo hacen así nomás, van con drogas. ¿Qué tipo de drogas ustedes creen que pueda consumir o consume? ¿Podrá consumir marihuana? La marihuana es un depresor. Lo que tiene que consumir es una cocaína. Es un estimulante. ¿Por qué? Porque la cocaína a ellos les da más valor, les da más, entre ellos, mayor poder, mayor fuerza, la cocaína. En cambio, una marihuana más es un poco eufórica y te deprime, pero ahí quedas. Entonces,
no vamos a ver en la televisión que de repente entran pues a robar y entran con su pistola. Señora, ¿qué tal, señora? Okay, esto es un asalto, señora. Dame la plata, señora, que por acá. Este se fuma una marihuana. Pero el que entra con cocaína, pues entra duro, sin sentimientos. Por eso la gran mayoría de los que, cometen eso, entran bajo ese efecto de la droga, pues. Por eso no hay sentimientos, no tienen esa capacidad de sentir pasión, sentir miedo, sentir temor ante los niños, personas adolescentes, personas embarazadas, no les importa nada. La cocaína y sobre todo cocaína, el MDMA, las anfetaminas, hace que se olviden de todo, eliminen todo lo que son sus normas morales. Luego tenemos los alucinógenos, el LSD, DMT, la mescalina, el PCP, ketamina, la marihuana, pero a altas dosis, y el MDMA. Ahora, este grupo de drogas también pueden estar como estimulantes de acuerdo a la cantidad y de acuerdo a la vía de administración y también de acuerdo a la forma en cómo lo van a adquirir. En las fiestas generalmente se utiliza el LSD y el DMT. Entonces son drogas sintéticas, las cuales en las discotecas ya se consumen para alegrar, alucinógenos, para que haya una euforia o una disforia, lo llamaríamos, ¿no? Una disforia, ¿no? No está centrado muy bien la alegría, de todo se ríen, de todo están alegres, un poco que dan rienda a alucinaciones, ilusiones, entonces, pero ojo que esto va a continuar, depende también de la frecuencia, depende del grupo, depende de muchos factores. El que sigue, por favor. Ahora, ¿hay consultantes según droga problema? Sí. ¿Y esto qué quiere decir? Ha habido un estudio del total de las personas que han ido a consultar. Miren, más es por marihuana, luego viene drogas de cocaína, pasta básica, el crack en sus diferentes nombres conocidos, luego viene el alcohol en un porcentaje menos, luego están las ciberadicciones, ¿no? La adicción al internet y últimamente la adicción al celular, que se llama la nomofobia. También estamos hablando de la ludopatía, la adicción a los juegos, ¿no? Van a los juegos, luego y otros trastornos. También está el tabaco, etc. Entonces acá en este cuadro el que sigue siendo más que presenta es la marihuana. Pero es que porque la marihuana yo le decía que es un poquito que ya como es legal, ya no importa, pues, pero sí fumo marihuana, pero si fumo cocaína un poco que no, que me dirán, no, mejor no, a veces no se expone. El que sigue, por favor. Personas que acuden a un servicio solicitando atención. El paciente está en un 48-49%. ¿Esto qué nos indica? Que la persona que consume sustancias psicoactivas, que vaya a solicitar una atención, una ayuda, es bastante difícil. No hay una conciencia de enfermedad de la persona que consume. ¿Quiénes son los que van más a pedir por el paciente? La mamá, la mamá. Muy poco a veces el papá. Más son las madres que van a pedir. ¿Y por qué será las madres? ¿Se han puesto a pensar? ¿Alguien me puede decir por qué? Porque son más sentimentales, porque tienen mucho cariño al hijo, porque se preocupan por el hijo, o será porque hay una coadicción con la mamá y la mamá es coadicta. ¿Por qué creen? Entonces, la madre va por una serie de factores, entre ellos, como le digo, se cree, pero no es así, de que las madres son más afectuosas, más cariño, de ese amor que le nace por el hijo,
A veces las madres dicen, no, pero es mi hijo, ¿qué voy a hacer si es mi hijo? Señora, ya tocó fondo, deje que su hijo se vaya, ¿no? No, ¿cómo se va a ir? Si se va a la calle, ¿qué va a comer mi hijo? El frío, le va a pasar el frío? ¿Dónde va a dormir? Pero a veces ya cuando es consumidor va a pasar por muchas cosas, entonces les cuesta bastante a las madres. Y las madres van pues para pedir un servicio, ellos son los que van, no van al hijo. Realmente al hospital llegan las mamás. Señora, ¿sí? ¿En qué le puedo atender? Vengo porque mi hijo está en consumo. Pero, ¿usted por qué viene? ¿Usted me consume? No, mi hijo. Pero su hijo tiene que venir. No quiere venir. ¿Qué hago? O si no, señora, ¿sí? Vengo para una consulta para mi hijo que consume. ¿Y dónde está su hijo? José, ven, José. Lo llaman José, desganado, de alguna manera, ¿no? Forzado, entre comillas, ¿verdad? Luego tenemos al padre, que a veces, pero en poco porcentaje, sí hay algunos padres que van, pero van para deshacerse, entre comillas. Ya estoy cansado con el Piero, mi hijo consume todo, mira, hasta gasolina está tomando, ya en la casa me roba, me saca todo, ya no quiero saber nada, que se quede de por vida internado. Tampoco no es así. Luego vemos de algún familiar, la pareja, la hermana, otros y el hijo. Entonces vean ustedes que la pareja es un porcentaje mínimo. Así que los estudiantes, si van a conseguir una pareja, evalúen. Ya les he dicho a los que vienen a veces al centro, el día que se consiguen una pareja, conversen con su pareja. En vez de estar conversando de otras cosas, de la novela, pregunten, ¿no? ¿Tienes algún familiar que ha convulsionado? ¿Tienes algún familiar que es adicto? ¿Cómo se llama? ¿Tú qué piensas de las drogas? Conversen de eso, porque al final, cuando son pareja, sufren el abandono de la pareja. O a veces al revés. Hay parejas coadictas. Coadicta significa aquella familiar que indirectamente favorece, ayuda, promueve el consumo de la persona. ¿De qué manera? Por la sobreprotección, por la negación, por la preocupación, por la vergüenza, etc. Bien, pero lo que no hay acá un cuadro, y no he visto hasta ahora cuadro revisando, es de que hablamos del paciente, pero no me hacen un cuadro de que entre género, mujeres y varones. Más son los varones que van a solicitar, ya sea por esta forma que acuden, ya sea por la mamá, por el papá, van a solicitar un servicio de atención. Los varones. Mujeres no. Poco es. ¿Y por qué será? Si hemos hablado, les he explicado el consumo casi parejo que hay entre las drogas y el consumo entre mujeres y varones. Entonces no vamos a decir que las mujeres tienen menor capacidad de adicción, ¿no? Y los varones sí. Pero ¿por qué entonces al momento de la atención, la demanda, por qué vemos más y nos dicen más que los varones van? ¿Por qué será? ¿Perdón? No te entendí, uso audífonos. ¿Qué dices? Nada. Pero estás moviendo el labio, estás hablando solo. Me asustas, ¿ah? Me asustas. Licenciada, hay que evaluarlo. Veo algunos que hablan solo, se ríen solos, están con sus sonrisas inmotivadas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, siempre estar chequeando, observando. Bien, entonces miren, ¿saben qué es lo que pasa? De que, bueno, pues un varón, eso es la idiosincrasia y la cultura. Un varón, de repente, en su consultorio, ¿quiénes vienen más? ¿Mujeres o hombres para su consulta por depresión? Mujeres. Mujeres, ya. Y, por ejemplo, por consumo de drogas o problemas. ¿Ah? Alcohol, varones. Varones, perfecto, muy bien. Entonces,
una mujer para que vaya y diga, ¿sabe qué? En consulta, doctor, tengo problemas por consumo, ya sea de tabaco, de alcohol, de marihuana, de cocaína, etc. No vienen. ¿Por qué? Porque la sociedad un poco que como una mujer, ¿yo cómo voy a ir? ¿Qué dirá? Bueno, un varón es, pues que vaya, porque consume, siempre hemos visto. Pero que vaya una mujer, no, la mujer también dice, no voy. Y se agrega a eso, ¿qué cosa? A veces cuando la persona es casada y tiene niños, ya no va uno, porque ir a un tratamiento por consumo de drogas, el internamiento es más o menos en el hospital 1 mes. Y si vamos a un centro de rehabilitación como es como Ñaña, es mínimo 8 meses o 1 año. Entre la mujer y el varón, ¿quién tiene más tiempo para poder asistir? El varón. En este caso, la mujer tendría que buscar un sitio donde dejar a sus hijos, porque la mujer tiene que cuidar a sus hijos. Y después hay otro caso muy importante, el de la tenencia legal. No van por eso, porque le pueden quitar al hijo y la pareja dice, no, está en tratamiento psiquiátrico, por lo tanto me llevo a mi hijo. Entonces, eso se está rompiendo actualmente porque desde el año 2014 en el Hospital Balizán se creó una unidad de farmacodependencia de mujeres. Por primera vez. Entonces tenemos o tienen más o menos un promedio de 8 pacientes. El total es 10 camas, pero se maneja esa cantidad. Y nos invitaron para hacer un trabajo cuando se creó esto. Ya tenía 1 año y vimos algunas cosas que no se veían con los varones. Ingresaban a veces pacientes mujeres que estaban en una situación de lactancia. Entonces, necesitaba ver la paciente al niño. Y en el hospital hay un letrero grande que dice prohibido el ingreso de niños. ¿Y cómo hacemos para ingresar? Proyectos, guardería, ¿cómo hacemos? También afuera se veía pues personas, a veces el esposo, el ex esposo y el que quiere ser esposo. Entonces veíamos que había conflictos. Entonces se fue presentando así ciertas cosas, necesidades propias de la mujer que no se evidencia pues en el hombre. Y igual en el servicio solamente iban las personas con mayor experiencia y los antiguos. Todo profesional estoy hablando. ¿Por qué? Porque los adictos generalmente se caracterizan por su manipulación. O sea, son personas que manipulan muy bien. Mienten, ofrecen, son teatreros, de todo. Esa es la enfermedad. Entonces, en la mujer sigue habiendo este tipo ¿cómo se llama? De conductas, pero se agrega algo. ¿Qué se agrega acá? Las mujeres tenían dentro de la manipulación, ese ofrecimiento hacia el personal varón, al personal que trabaja. Entonces venían los coqueteos, venían las indirectas, entonces a uno nos ponía en una situación un poco incómoda. Entonces se cambió el personal, mujeres, médicos, psiquiatras mujeres, enfermeras mujeres, técnicas mujeres, ningún varón, psicólogos mujeres, todas mujeres tratábamos. Pero ahora se está cambiando eso, porque no podemos aislarnos, ¿no? Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Muy bien, el que sigue, por favor. ¿Qué son las drogas sintéticas? Un poquito que acá decirles que son elaboradas a través de procesos químicos. Entonces algunos se hacen en laboratorios y nosotros no sabemos. Combinan las drogas sintéticas con diferentes medicamentos y hacen que las dosis y los efectos sean más fuertes, pero con efectos colaterales muy dañinos. El que sigue, por favor. Impacto de drogas sintéticas en la salud mental. Se ha visto acá de que esto es una radiografía, una ecografía de un cerebro, donde se ve lo que el señor decía, vemos la serotonina libremente, pero acá es un cerebro donde que ha consumido
y solamente hay pocas sustancias de la serotonina. Entendiéndose que la serotonina, como decía, que alivia el dolor. Y la serotonina tiene que ver con el hambre. La serotonina tiene que ver con el estado de ánimo. Entonces, por eso las personas que consumen cambian. Se vuelven irritables, se vuelven violentos, se vuelven persistentes, cambian con facilidad su estado de ánimo. Hoy día está soleando y mucha calor, vamos a tomar, llueve, no, porque llueve va a tomar, gana Perú, toma, pierde Perú, toma, todo lo ven justificación. Y cuando hablamos también del placer y la alimentación, el sueño, no duermen por el consumo, no comen, entonces hay una disfunción total, ¿no? El que sigue, por favor. Impacto de la droga sintética en la salud mental. El tipo de droga. Ya les había dicho el éxtasis, el LIF, el RIF. Ahora han inventado una serie de nombres, levantamuertos, el papa, le ponen unos nombres a las drogas. Entonces, efectos sobre el sistema nervioso central sí hay. Hay una situación de consumo, por supuesto, a dosis baja, a dosis alta, en situación de abstinencia. La abstinencia, para recordarles, es cuando la persona deja de consumir. Y acá vuelvo a lo que usted estaba diciendo. Pero si usted me dice que es una enfermedad para toda la vida, vamos a hablar del alcohol, ¿ya? Una persona que ingresó a rehabilitación y salió y ya no toma 15 años. ¿Ok? Pero no, el doctor ha dicho que es incurable. Sí, es incurable, ¿sabe por qué? No, pero ya no toma 15 años, pues ya se sanó. No, no se sanó, está en abstinencia. ¿Por qué? Porque las neuronas que han sido adictivas en el cerebro, entonces ustedes saben que las neuronas no se destruyen. Entonces las neuronas están. Lo que pasa es que cuando entran en un tratamiento, ya sea tratamiento de hospitalización, tratamiento farmacológico, tratamiento psicoterapéutico, la persona aprende a controlar sus impulsos y todo. Entonces la persona se abstiene. Pero llega un momento que dice, ya pasó 15 años, en una reunión, se casa la hija y el consuegro, ¿sabe qué? Vamos a brindar. ¿Ahí qué le diría? Volviendo a lo que usted me dice, no tomo, se casa, por ejemplo, su hija y el consuegro le dice, salud, profesora. El brindis nada más. Pero si suponiendo que usted ha sido una persona adicta, ha consumido, ha estado en rehabilitación, ¿qué pasaría? Se activa nuevamente. Se activa, pues. Esa neurona que está dormida se activa y se despierta con un hambre voraz. Ingresó un poquito y se despierta como a Drácula con un poquito de una gota de sangre, se revive. Entonces, ahí hablo. Entonces, ¿el alcoholismo es curable o incurable? Es incurable porque está en abstinencia y puede morir en abstinencia. Pero ahí está. Entonces, a eso me refiero. Y cuando hablo de las enfermedades psiquiátricas es igual. Porque por una depresión puede tomar medicamentos. Se estabiliza, va al psiquiatra, el psiquiatra le dice, ¿sabe qué, señorita? Está muy bien, pero necesito una evaluación de la psicóloga, que le haga tal test, tal test. Después regresa, le dice, ya, muy bien, lo evalúa, ya no vas a tomar pastillas. Ahora simplemente vas a ir a psicoterapia. Vamos a levantar, le enseña técnicas, etc. Después ya maneja muy bien. Entonces va la psicóloga y tiene que ver su capacidad de estructura familiar, el ámbito donde está y todo. Vamos a reforzar. Y le enseñan a ella a manejar. Entonces sale de la depresión. ¿Quién no ha tenido depresión? ¿Magali Medina no ha tenido depresión? A veces nos dice Magali Medina, no se metan con mi enfermedad, que por acá. Entonces, ella sigue tomando sus pastillas, podrá tomar una tal vez al día, una por semana, pero ya se cuida. Entonces, a eso me refiero, o sea, que sí se estabilizan las personas y ya de repente ya no están internadas, ya no están hospitalizadas, farmacológicamente de repente pueden requerir, pero depende del grado, y de repente solamente es un tratamiento psicológico,
Después ya lleva su vida normal, pero sí tiene que ir, es como el odontólogo, usted se hace curar un diente y siempre tiene que ir para que se haga su chequeo. No sé si me he dejado entender. Perfecto. El que sigue, por favor. Drogas sintéticas más consumidas, el éxtasis en el Perú. Sigue, por favor, que sigue. El proceso de la dependencia de drogas. Esto es un poquito importante y lo voy a resumir. Mucho. Esto es para que un poco me entiendan sobre el consumo del proceso de la enfermedad a la dependencia de las drogas. Hablamos de uso, abuso y dependencia. Uso. ¿Quién no usa? ¿Quién no? Una reunión, un brindis, todo el mundo. Entonces, esto es un uso experimental, un uso social, etc. Entonces, tampoco no hay que tener un poco de temor. Puedes tomar, salvo que tengas una gastritis, algún problema. Luego, acá no hay síndrome de abstinencia, no hay tolerancia, sin consecuencias por el uso. Acá lo que llamamos el consumo experimental. La persona consume porque curiosidad. Hay muchos que curiosean y luego ya no. Es como Piero. Por ejemplo, él entró de curioso, pero tiene carga pues, y tiene problemas. Entonces, en él es más fácil la adicción que en Jimena. Porque Jimena no tiene carga y también tiene una buena estructura de su personalidad. Luego vemos el abuso. En el abuso hay un síndrome de abstinencia, hay consecuencias por el uso, dificultad para dejarlo y el craving. El craving es las ansias de querer consumir. Le da momentos de, como por ejemplo se levanta y dicen, me pica el gusano. ¿Ustedes no lo han escuchado? Bueno, los varones sí, ¿no? Me pica el gusano. Y ya viernes están pero inquietos, movidos, intranquilos, ¿no? Entonces ya están planificando cómo voy a salir, están con la esposa, el enamorado, planeando cómo salgo y ahí sale pues el full vaso. Voy a ir a un campeonato deportivo, etc. Entonces acá estamos hablando ya de un abuso, de un abuso. Y en el abuso ya hay un síndrome de abstinencia. O sea, el cuerpo pide, ya es viernes en los chats, ya es viernes, tenemos que salir a bailar. ¿Y con quién vamos a ir? Vamos a ir con fulano. No, con ellas no salgo porque ellas no bailan, no, ni siquiera quieren tomar, no voy. Buscan grupos para tomar. Hay consecuencias por el uso, consecuencias laborales. A veces ya lunes faltan al trabajo, consecuencias académicas, consecuencias económicas, consecuencias familiares, dificultad para dejarlo y las ansias. Entonces, cuando hablamos de uso, ojo, hablamos de un consumo ya nocivo y específicamente de un consumo habitual. Cada semana se van a jugar y a tomar. Y eso va aumentando, después interdiario, y así, es un proceso. O pueden quedarse un tiempo acá. Esto no es digamos que esto avanza y tiene que seguir. No, esto puede parar, de repente se queda acá, en el uso. Y luego ya la dependencia. Y cuando hay dependencia hay síndrome de abstinencia, consecuencias graves por el uso, el craving, tolerancia y neuroadaptación. Acá lo que hablaba el señor, el problema de las neuronas. Ya tus neuronas están cableadas, tus neuronas ya están quemadas, tus neuronas solamente viven para el consumo. Y las neuronas están por encima de la capacidad de decidir. Entonces ya estamos hablando por eso de una enfermedad. ¿Por qué se va a consumir todos los días? Hay que amarrarlo, cierra la puerta. Se sale por el techo. No le den plata, vende la plancha, vende el televisor, etc. Porque es una enfermedad. A veces escucho yo hasta ahora en ponentes, en medios de comunicación, un poco que dicen, es un vicio. No es un vicio, es una enfermedad.
y como tal hay que tratarlo. El que sigue, por favor. En el MINSA, esto es de 2015. Vean ustedes que el número de camas, del total de camas en el Arco Herrera de 602, solamente 60 se destinan para el consumo de sustancias psicoactivas. En el Hospital Valdizán, de 362 camas, solamente 90 camas. Y en el Hospital Noguchi, de 1052 camas en total, solamente 169. O sea, no hay muchas camas, ¿eh? No hay muchas camas. Sin embargo, el consumo cada vez va aumentando. El que sigue. En este gráfico, el personal asistencial. Otros 6.0, técnicos de enfermería 3.4 y acá lo que me interesa es de la enfermera, 7.7. Comparen con la psicóloga, 9.7. ¿Qué quiere decir esto? Que la presencia de enfermeros o enfermeras en salud mental. El que sigue. Gráfico según la especialidad de profesionales responsables del módulo de adicciones. A ver, otros, asistente social, serumita psicología, medicina general y la psicóloga. ¿La enfermera? ¿O el enfermero? No hay. Bien, el que sigue. Como los hospitales no ofrecen mucho y actualmente ha cambiado por la ley nueva ley del sistema de salud mental, ahora a través de los centros de salud mental comunitarios integrados, que en total a la actualidad son 248 a nivel nacional, según una norma técnica sanitaria, la 138, desde 2017 se crean los centros de salud mental. Acá existe un centro de salud mental. Entonces habría que hacer una visita, ver cómo es, cuánto es el movimiento de ingresos, egresos, el número de patologías, el número de diagnósticos, etc. Entonces está abocado a la parte preventiva sobre todo. Pero, como ya han visto, las enfermeras, de repente no hay enfermeras ahí. O de repente sí hay una, pero no cubre todo. Más le dan la prevalencia a las, ¿cómo se llama? A la psicóloga. Y después, en este sistema de centro de salud comunitario, es algo, sí me parece muy importante, que todos los que van a trabajar no usan uniforme. ¿Acá usan? ¿Sí? No se usa uniforme en los centros comunitarios. No se usa. No se usa. En el centro comunitario no se utilizan los uniformes. ¿Por qué? Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque como hacen visitas, a veces cuando va el técnico de blanco, va la enfermera, recuerden que son pacientes que se captan en los domicilios. Y muchas veces prevalece que, qué roche, ¿no? Está viniendo la señorita. No queremos que sepan porque nuestro familiar es paciente psiquiátrico. Segundo, el paciente psiquiátrico, recuerden que está en su casa. Diferente es cuando está internado, hospitalizado, cambia, pues se puede manejar. Entonces, todo paciente en el hospital es un ratón y en su casa es un león. Entonces, entras y sufres la agresión. Entonces, un poco en ese sentido va. Porque usted revisa las normas, no se utiliza uniforme. Si se utiliza, bueno, cada quien maneja su, ¿cómo se llama? Sus procesos, ¿no? Su forma, vamos a decirlo así. Bien, el que sigue. Bien, ya estamos de regreso. Lo que habíamos empezado. Entonces, el cuidado del enfermero en la salud mental. Entonces, a ver, el que sigue. Manejamos, les dije, teorías, ¿no? Dentro de las teorías y los modelos en el cual contienen información sobre el estado de la salud mental, tenemos la teoría de las necesidades humanas de Virginia Henderson, teoría del sistema de Roger, teoría de la adaptación de Callista, respuestas que cambian estímulos para promover la adaptación, relación persona a persona de Tribble, de modelo de enfermería como disciplina psicodinámica de Hildegard, de teoría general del déficit del autocuidado, modelo de sistema de comportamiento, modelo de la marea, recuperación en la salud mental de Barker. Entonces, esos modelos y esas teorías lo utilizamos
nosotros para hacer nuestro proceso de enfermería. Entonces, cuando hablamos, el que sigue, cuando nosotros queremos hacer una descripción a través de un caso clínico. Entonces acá les estoy trayendo un caso clínico para que se puedan dar una idea de cómo lo van a trabajar. Varón de 19 años que acude a urgencias por dolor torácico agudo, de predominio izquierdo y de inicio súbito que se incrementa con la inspiración. El paciente ha sido traído por un grupo de personas cerca del estadio en estado de agitación severo. Refiere que ha consumido las horas previas al partido medio gramo de cocaína por vía nasal y algunas cervezas con los amigos. Al término del partido, como ganó su equipo, consumió medio gramo más de cocaína. Tras consumir dicha sustancia, ha comenzado con vómitos, dolor abdominal, disnea progresiva, sudoración profusa, taquicardia, hiperventilación, refiere no haber perdido el conocimiento. Tuvo intención de acudir al hospital, pero tenía miedo. Y luego fue acompañado por sus compañeros. El que sigue. En la valoración, tomamos en cuenta acá las 14 necesidades de Virginia Henderson. Entonces, respiración, alimentación, eliminación, movilización, reposo, sueño, termorregulación, el que sigue. La higiene de la piel, seguridad, comunicación, creencias sociales, trabajar y realizarse, ocio, aprendizaje. El plan de cuidado, utilizando el Nanda, Nick y Nock. Dentro de estas teorías, y actualmente también dentro de los diagnósticos, el Nanda se está actualizando permanentemente. El Nick igualmente. El Nock también. Entonces, están apareciendo nuevos diagnósticos, están apareciendo nuevas intervenciones y esto se va renovando. Y algunos van retirándolos porque ya no se adaptan. Y tenemos que estar actualizados, manejar nuestro NNN, pero actualizado. En cuanto al deterioro del patrón del sueño, según el código, relacionado con insomnio, desconciliación y manifestado por agitación, irritabilidad, referencias, definir luego los objetivos según el NOP, las actividades que se van a realizar. El que sigue, mantenimiento inefectivo de la salud, según el código, relacionado con, manifestado por, y los objetivos, es un desarrollo de cada uno de ellos. El que sigue, en cuanto a conclusiones, acá, según el caso clínico, el paciente permanece 24 horas en la sala de observación. Generalmente en los hospitales ya no se interna mucho a los pacientes. Existen las salas de observación, donde se quedan de 1 a 3 días. Puede ser también horas. Si ya el paciente no se recupera en 3 días, pasa a hospitalización. Pero generalmente los médicos le dan de alta, ¿no? Le dan de alta y siguen por consulta externa. Se le administra diazepam de 10 miligramos, endovenoso, fluidoterapia, oxigenoterapia. A las horas presenta mejoría de sus síntomas. Por la parte física se va de alta. En la parte psicológica, el paciente es dado de alta y es informado sobre la gravedad de su situación y la necesidad de evitar consumir cocaína y otras drogas en el futuro. También se le recomienda acudir a un centro de tratamiento de adicciones para recibir ayuda profesional. Recuerden que ellos más llegan al hospital no por su problema de su consumo, sino por los efectos físicos que presentan. Ellos no van, acá no ha ido mucho por su problema de su consumo, ha ido por el problema físico que ha presentado, la disnea, por los dolores, ¿no? Por eso ha ido, pero después se detecta. Y a veces observamos también en servicio cuando ingresan y no te dicen que consumen, y cuando tú le pones el midazolam, ahora se usa mucho midazolam, ya no se usa el diazepam. Cuando pones el midazolam,
el paciente no se seda. Le pones 1 y no se seda. Le pones 2 y no se seda. ¿Y qué creen que por qué es? Porque consume, pues, hace intolerancia. Entonces ya uno, por las observaciones, por las características, uno saca su conclusión de las personas. Y en relación al consumo de sustancias psicoactivas en adolescentes y en jóvenes, prácticamente a veces con hacerle una entrevista familiar o a él relacionado a su entorno familiar, uno va sacando una conclusión ya cómo esta persona tiene riesgos de consumo. Si hay una disfuncionalidad familiar, ya es un indicativo, un indicador para nosotros. A eso se agrega de que violencia, se agrega problemas económicos y una serie de factores, entonces ya nos van indicando que esa persona está en riesgo. Y más aún si hay pares de que también consumen, etcétera, eso hace de que muchas veces nosotros fomentemos bastante lo que es la promoción, no la prevención, sino la promoción. Pero ustedes saben que ir y hablar y decir en la comunidad sobre estos temas, a las personas entran por acá y les sale por acá. Entonces a veces es un poco difícil decirles a ellos, explicarles esto, porque lo toman como una cosa que, bueno, superficial, ¿no? Bien, entonces, eso sería, terminando, acá tenemos la nueva clasificación de resultados, la 6ª edición, luego el de las intervenciones, el NIC, la 7ª edición, y esta es la edición número 12 del diagnóstico de enfermeros. Bien, eso sería todo. Gracias a ustedes por su... Si hay alguna consulta, alguna pregunta, no hay problema. Y si ya están un poquito cansaditos, pasen al break. Sí, dígame. Las personas que consumen a diario su copita de vino, ¿ellos ya son adictos? Claro que sí, porque usted me está dando algo muy importante, un dato. Consume todos los días su copita de vino, pero sería bueno preguntarle a la persona, ¿por qué consumes? Es lo que ellos dicen, para cortarla, para mantenerme tranquilo.